Antes de empezar el acto importante, nos vamos a alcanzar el protocolo y vamos a dar voz, cuyo currículum nos ha pasado de una leonesa poeta, y no lo ha pasado el Centro Asturiano Lobo. La convivencia, como veis, es como tiene que ser, funciona. Nos pasan un currículum de una leonesa del Centro Asturiano de Madrid y Valentín nos va a contar cuál es su currículum. Pues sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos y comenzamos entonces por esto, ¿no? Presidente, por el breve currículo de Leonor, que es una poeta, poetisa, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora invitada y becada en universidades de Madrid, Rabat, CED, París, la Sorbonne, París, en Nord. Son numerosos los trabajos universitarios que ha realizado, participante en coloquios nacionales e internacionales, en prensa, en radio, en televisión, autora de diversos ensayos, traductora y prologuista de escritores árabes magrebíes, pertenece a la Sociedad Española de Literatura General y Comparada y a la Academia Beit al-Hikma, miembro corresponsal de la Asociación Tunecina de Profesores y Estudiantes de Español, socia de honor y miembro vitalicio del Círculo Cultural Hispano-Árabe. Tiene, entre otras publicaciones, el poemario El soplo de la vida, El polvo de la tierra, tercera edición, traducido también al árabe, numerosos poemas igualmente en lengua francesa, árabe y amazigh, en antologías internacionales y revistas literarias. Y además es una persona con la que cuentan en muchísimos certámenes y recitales nacionales y también a nivel internacional. Pues ella va a decir su palabra hermosa, sus poemas, y con esto comenzamos. Muchas gracias. No sé, a ver, ¿cómo hago yo desde aquí? Bueno, yo quiero agradecer mucho a todas las personas que están aquí. Es la primera vez que yo vengo a este centro por tantas ocupaciones como he tenido, pero soy leonesa. Mis padres son del pueblecito cerca de Santa María del Páramo y de La Bañeza, y allí espero yo volver ya convertida en humus en un tiempo. Se llama el pueblo Valdefuentes del Páramo y San Pedro de las Dueñas, pero yo, para ubicarlo mejor, pues que está entre Santa María del Páramo y La Bañeza. Bueno, pues agradecer a esta Casa de León, ¿no? Al Regnum Leonense, al presidente don Alfredo Canal Rocío, a la vicepresidenta doña María Jesús González Fernández, al vicepresidente Diego García Paz por acogerme. Luego, como pasaremos al Centro Asturiano, pues me gustaría también nombrar al presidente don Valentín Martínez Otero Pérez y al presidente adjunto don Andrés Menéndez Pérez. Quería decirles, porque como claro, mis estudios, empecé filología hispánica, luego la francesa, y con la tesis doctoral pues pasé al departamento de árabe. Almadreña es una palabra mozárabe, y eso quería decir, que es una palabra muy bonita. Hay que tener en cuenta que las lenguas, como la sangre, no es pura. Entonces viene del latín de materia, que es como madera, como es también madre, y entonces decir madreña, almadreña, y luego ya, como digo, está recogido del mozárabe, que bueno, que saben que es la población cristiana, ¿no? De origen hispano-godo, que vivía en esa época en Al-Ándalus. En este poemario que acaba de decirme amablemente el presidente, que está traducido todo al árabe y es la tercera edición, pues siempre hacen los prólogos. Precisamente Encarna León, que es una poetisa que tiene un premio a su nombre. Y bueno, cuando contactó conmigo y le gustó y que se llamara Encarna León, a mí me dio una sintonía también muy bonita, porque dije, pues no tiene nada que ver, es melillense, es verdad que tiene una casa también en la península, pero bueno, pues me gustó mucho. Y conoce bien la escritura, como, claro, todos los escritores y poetas conocemos la estructura de la lengua, la materia de la que estás haciendo como
un cirujano cuando abre el corazón y ve esas partes, ¿no? Y ve las arterias, pues el que es escritor y poeta se pone en lugar del otro y sabe cómo estructura sus poemas y, como yo digo, las lenguas que me habitan. Siempre digo, el poema, su lengua en mi boca, latido de palabras, plegaria que me arropa, avanzando hacia la muerte, desde el amor a la vida. Pero decía que valoraba este poema al país leonés, que yo voy a dar lectura. Tiene rostro mi tierra de campesino hendido, de surcos su mirar. Tiene mi tierra una voz torrentera cantarina, sollozo, risa contenida. Tiene mi tierra un cuerpo ramillete de raíz ardiente, de poemas engendrado. Tiene mi tierra la elegancia que derrama la esencia del perfume duradero. Mi tierra, mano tendida, que espera en la mañana otra mano donde posar. Esto es lo que quería leerle de País Leonés en este poemario bilingüe, como le digo, es una tercera edición. Me vuelve a prologar precisamente Encarna León, otra vez, esta poetisa que tiene, como digo, un premio a su nombre, y valora también este poema que yo voy a dar lectura, que se refiere a las abuelas que hemos tenido en nuestro país, en nuestra tierra, en esos pueblos, que las recordamos. Yo solamente he tenido una, y este es el poema. Clara mirada, en surcos de sereno rostro, dos largas trenzas de fino hilo blanco ondulan primero en caracolas, recogidas luego mientras se baña la madrugada. En la cabeza el pañuelo oscuro, seda brillante para las fiestas, alas a punto de volar, su nudo, delantal negro de satén y encaje de puntilla, pañuelo blanco de 9 pintas negras en el bolsillo, espejito redondo para la rija. Niña, ¿está limpio el ojo? Dice a cada poco, y un frasquito de perfume por si vienen las visitas. Ligeras manos ajadas retuercen la lana, baila el uso en el suelo. Entre tanto, en las largas tardes de estío, floreado patio, en los cortos días de invierno, ígneo brasero, desgrana la firme voz historias. Juan el tonto, Garbancito, el lobo feroz, barriga cosida, llena de piedras. Cuánto olor, afecto, en la madre que engendró a mi madre para que yo naciera. Mas en el rincón de la gran alcoba del pueblo amado, un hálito, un débil suspiro, de las vigas del alto techo, rayos de luz opaca filtra la ventana. En el umbral, la mirada infantil huele la muerte, presiente pérdida, ausencia. No duerme en casa con los mayores. En el sueño, espíritu en sábana blanca, miedo, sobresalto. A plena luz del día, arropada en el rumor de la fuente, contempla el cortejo. Leve cuerpo, a hombros de 4 hijos, en los pañuelos de 3 hijas, guardan el llanto, camino del camposanto. Un grito hiere al viento, ¡madre! Como es, creo que he sido corto y no quiero aburrirles más. Pertenezco también a la MPI, que es Mujeres Poetas Internacionales en el Grito de Mujer, que se celebra, como saben, el 8 de marzo. Entonces intervengo en varios puntos de la geografía española, me lo piden y hay que ser solidario, porque, como digo aquí, denunciarás mutismos, pesadas amnesias,
cuando te convoquen, poeta, vibrante testigo. Como no quería terminar con la muerte de esa abuela, pues entonces hago como un renacimiento y como si yo ya quizás retomara su camino. Flecha certera en el vuelo, ante el cielo nocturno, alcatifa de festón luminoso. Alcatifa viene también del árabe y es como un pequeño tapiz hermoso. Ante el cielo nocturno, alcatifa de festón luminoso, la anciana, con pañuelo de seda brillante y delantal de satén con puntilla, se sienta en la silla que gime ante la nieta adorada. Letanías desgrana su voz, eco de metal apagado, polvo en el viento, aguacero sin huella, somos simples hormigas escarbando en la oscuridad. Si se rasgara el velo de tu dulce mirada, lo banal se desvanece. Si todo deviene en la nada, desde el pez a la luna, será una gota de agua que todo refleja por dentro. Modelados para no perdurar, viven amor hasta el último aliento, puro azar es el resto. Llegado el momento, pálpito de tu entraña, música lanceando tus vísceras, elige, compañero, corazón de bondad constelado, antes de que decidas la ruta. En el camino ya compartido, no te deshagas del escudo fulgente de tu alma anhelante, no dejes que silencien con halagos tu boca, ni consientas agravios que marchiten tu frente, ni tiemble tu pulso, ni sucumba tu paso ante el pozo del sino. Flecha certera serás, de un hogar sin violencia, engendrarás, educarás en igualdad para el amor. Gracias. Gracias, Leonor. Bueno, ya tenemos fichado, o sea que ya la ficha que no se nos olvide, camino. Bueno, empezamos el acto de la madreña leonesa, hoy 4 de mayo del 2018. Bueno, una fecha importante, porque bueno, a mí sí me gustaría, a mí me emocionó lo de que ETA ya no exista, me emocionó. Entonces, sobre todo por las víctimas, a mí me gustaría dar un aplauso a las víctimas de ETA y yo qué sé, decir que yo creo que es un día importante ese hoy. No sé si lo consideráis así o no. Por mí, y las fuerzas de seguridad, que gracias a ellas pues hemos conseguido estar ahí. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. Celebramos la edición número 21, igual me equivoco, hoy estamos un poco de la madreña asturleonesa, acto conjunto entre el Centro Asturiano de Madrid y la Casa de León en Madrid, y que nació dentro de los actos de la Cátedra Asturias-León hace ya 28 años, como hemos dicho. En nombre de los socios de la Casa de León en Madrid, damos la bienvenida a don Valentín Martínez Otero, presidente del Centro Asturiano, a los directivos y socios del Centro Asturiano, amigos, a don Alberto Novo Romero, licenciado en Derecho y escritor, que será nuestro conferenciante y mantenedor, eso es importante, de este acto. Alberto Novo Romero nació en Oviedo en 1966, yo le echaba 20 años más, pero bueno, estudió en los jesuitas y se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, donde también dio clases de Derecho, de Trabajo y de la Seguridad Social. Desde que inició su aventura profesional en la empresa privada, ya nunca se separó de las ventas. Me ha sorprendido mucho porque es un comercial, que yo que me dedico a los currículums, luego es lo que diré, del mundo comercial, o sea, de venta en el mundo comercial, donde lleva más de 20 años en una multinacional. Así es. Del sector servicios, que sí. Es también máster en marketing y dirección de ventas por la Universidad de Barcelona y por la Universidad Juan Carlos I. Menos mal que no la tengo.
En la actualidad es director comercial, como decía, de una multinacional, y en el ámbito personal nunca pierde la oportunidad de dedicarle el tiempo a sus grandes pasiones, la familia, los amigos, los viajes y el Real Oviedo, que le tenemos que pedir que nos ojo a la cultural, y el próximo día vamos a Oviedo, que nos echéis un cable por la directa. Al final de la Copa del Rey. Eso es. Apasionado desde niño por el cine clásico y la escritura, ha publicado 3 novelas: El complot de Gibraltar, La tormenta escocesa y MH370, Conspiración en el cielo. Esta última presentada en el Centro Asturiano de Madrid el mes de marzo pasado. Estáis invitados a presentarla en la Casa de León, que tiene más éxito todavía. Y todas ellas son novelas de intriga política, donde ponen en tela de juicio versiones oficiales, contradictorias o no, de distintas noticias de nuestra actualidad. Está casado con una asturiana también, pues está por aquí. Y bueno, podría ser de otra forma, es padre de los hijos. Y también nos acompaña nuestro galardonador de hoy, como Tismontana, María Amor Fonbella, Blanco, investigadora de paleontología. La sorprendió Juan Pedro, que se sabía la palabra. Era bueno Juan Pedro, que no lo supiese, pero yo no, la verdad que lo oía, paleontología, de la Universidad de León. Asturiana de nacimiento y leonesa de adopción. Y como transmontana nos acompaña José Abelino Gutiérrez González, que es catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo, leonés de nacimiento y asturiano de adopción. Bueno, como hemos comentado, es un acto solemne para nosotros, es un acto entre amigos que lleva muchos años celebrándose. Aquí hay varias madreñas, no sé unos cuantos, yo creo que hay varias personas de ambas instituciones que han sido madreñas en diferentes etapas. Y bueno, de destacar quizás que tenemos que conseguir, hemos tenido algún bache con este tema, conseguir que esto siga otros 28 años. Hemos tenido una reunión al efecto y nos hemos propuesto que esto siga teniendo éxito al menos otros tantos años. Hoy tenemos investigadores, historiadores, escritores, y otros años hemos tenido empresarios, comunicadores, políticos, humanistas, artistas. Bueno, todos han aportado importantes intervenciones, innumerables ejemplos de esta histórica amistad fraternal. Asturias y León, de la montaña no nos separa más que la propia montaña, nos une la montaña, no nos separa. Y la historia ha sido la misma para ambas vertientes. Antes de hacer la palabra, quiero agradecerme una vez más en nombre de todos los promotores de este acto que llevamos 28 años celebrando. Cándido, creo que fue el fundador, Ramiro, Juan Pedro, promotor. De verdad, necesitamos un poco de vuestro espíritu, tenéis que ver cómo para que esto siga funcionando. También aprovecho para invitar a todos a la lectura de los decretas que tenemos mañana en la Casa de León. Los decretas sabéis que es un acto importante que se está celebrando en algunas otras provincias españolas, y mañana, 5 de mayo, a partir de las 11:30, tendremos la lectura de los decretas en este mismo salón. Y haciendo un recuerdo por aquellos que no nos acompañan hoy por motivo desgraciado que ya no están con nosotros, paso la palabra al presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez. Pues muchas gracias, presidente Alfredo Canal, y a todos los presentes por seguirnos, también a los ausentes, por supuesto, algunos, como decía el presidente Alfredo, porque han fallecido, que permanecen en la memoria, y otros porque también se han excusado por motivos diversos, algunos en Asturias, otros que ponemos en León, por ocupaciones, etc. Yo he tomado nota y he pedido también colaboración de algunas personas cuando estábamos en el salón, en los instantes previos a meternos en el acto, algunos nombres para, de alguna manera singularizadamente, pues referirme a ellos. Ruego, por favor, se me disculpe por las omisiones o por los errores. De todos modos, como estamos entre amigos, pues también me podrán corregir o indicar, levantando simplemente la mano o
o abriendo la boca del nombre de alguna persona que no mencione, ¿no? Por un lado, pues, aparte del presidente Alfredo, he tomado nota, como no puede ser de otro modo, de don Manuel Núñez, que nos acompaña, exministro. También, por un orden un poco anárquico, pues citamos a don Fernando Suárez, por supuesto, que además es madreña también, y Manzana de Oro. Muchas gracias, exministro, igualmente. Don Ramiro López, gracias Ramiro, y enhorabuena por esos libros, esas publicaciones. Don Juan Pedro Aparicio, una figura referencial, como acaba de mencionar el presidente Alfredo. Don José María Hidalgo, don Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano, que tanto hace para que realmente este acto pues, se lleve a buen término. Don Cándido Alonso, no podemos olvidarnos de Cándido, que también es una persona fundamental en la gestión de este acto desde hace muchísimos años. Y además fue presidente del Consejo Superior, ahora lo es, si no me equivoco, David García, que está al final. Muchas gracias, David, con quien también tuvimos una pequeña reunión a la que se refería el presidente Alfredo hace unos minutos. Ángel de Pedro, un compañero de la Junta Directiva. Ángel, que no te veo, no sé dónde estás. Por ahí atrás, sí. Muchas gracias. Antonio García, Argimiro Pérez, Sofía Reina, María Jesús González, que en alguna ocasión, en sustitución justificada del presidente, pues presidió ella por parte de la Casa de León. Muchas gracias. Rubén García, Luis Barbé, que además hace estas madreñas, almadreñas, como lo recordaba Leonor, pues tan artísticas y tan celebradas por todos. Muchas gracias y, por favor, mis disculpas de nuevo. Cómo no, singularmente a las madreñas asturleonesas de esta edición, Cismontana, doña María Amor Fombella Blanco, muchas gracias por ese esfuerzo también para acompañarnos, lo mismo que don José Avelino Gutiérrez González, que vienen con sus respectivos cónyuges, y al conferenciante, don Alberto Novo Romero, licenciado en Derecho y escritor, que ahora pues, nos regalará sus conocimientos con una magistral conferencia en torno al saneamiento asturleonés, que es el que realmente nos trae a todos aquí. De nuevo nos encontramos en esta querida y hermana Casa de León, y es todo un honor y una gran satisfacción. Efectivamente van más de 25 años, 28 años ya. El año pasado me lo perdí, como muchos de los primeros, como es lógico, el año pasado, porque estuve en viaje de trabajo en México. Y quiero recordar que estas madreñas, en verdad fraternas, nacieron con el sentido de caminar juntos, algo que hoy, con tantos vientos en contra, se torna cada vez más complicado. Por ello creo que debemos felicitarnos todos, los que de un modo u otro, de una forma más significada, en otras ocasiones más humilde, más callada, pero contribuimos a este acto de la madreña asturleonesa. Un acto que contribuye con toda la modestia que queramos a la vertebración de España. Asturianos y leoneses expresamos sin pudor nuestro sentimiento unitivo, convivencial, un sentimiento patrio, como extraordinariamente se expresa en las magistrales conferencias sobre el sentimiento asturleonés que personas de distinta formación y profesión pues han ido pronunciando en esta misma tribuna. Y que pueden leerse algunas de ellas, por favor no lo olviden, como esperamos también recoger este acto en nuestra web, electrónicamente, en una separata que se puede localizar en la web, al menos las de los últimos años, y me consta que la Casa de León también tiene algunas a disposición de quien lo desee. Dicho sentimiento se explica por motivos familiares, geográficos, históricos, socioculturales, y se explica y encuentra su más alta expresión en el marco de esta gran realidad que se llama España, que es a un tiempo historia, presente y también futuro. Un sentimiento que nos hermana,
ejemplar, saludable y noble, que nos pone en movimiento, juntos, en convivencia, que es la manera de salvar escollos y de conquistar lo que realmente merece la pena ser conquistado. Más aún en este tiempo en que asistimos, estupefactos e indignados, al relato de opresión de los independentistas catalanes y también a la pretensión de blanqueamiento de crímenes por parte de la banda terrorista ETA. Y por supuesto siempre en la memoria y en el corazón de todos las víctimas, y desde luego agradecemos muchísimo el trabajo muy meritorio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero agradecer particularmente en esta tarde la conferencia de don Alberto Novo Romero sobre el sentimiento asturleonés, y para las nuevas madreñas asturleonesas nuestras profundas felicitaciones. A todos muchas gracias y enhorabuena por esta nueva edición que ha sido precedida de estos bellos poemas, muchas gracias Leonor Merino, y de una edición que en definitiva, como acabamos de decir, es un acto convivencial que tanto celebramos, de esta fiesta asturleonesa en Madrid, capital de España. Que todo es andar, madreñas, madreñas de noble madera, madreñas que dejan huella. Muchas gracias a todos. Como es tradicional, ahora le cedemos la palabra a nuestro mantenedor, a nuestro conferenciante, y luego la conferencia tanto de María Amor como de Avelino será a los postres en el centro asturiano. Lo que no cene, que no venga a cenar, que se apunte, pues va a perder una conferencia magnífica. Tengo la palabra a nuestra conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, y la verdad es que soy una persona que suelo huir del protocolo. Sin embargo, hoy me había conjurado para no hacerlo. Y para empezar, llevando un guión estructurado de las notas que me ha apuntado para compartir con todos vosotros. Sin embargo, como siempre, me tengo que seguir el protocolo. Y me tengo que seguir el protocolo, que enseguida volveré a él, porque desde que he entrado en la primera planta de este edificio me he sentido en casa. Gracias, Camino, por tu recepción. Lo primero que ha hecho Camino es presentarse, acompañarme a todas y cada una de las dependencias de esta Casa de León, enseñándome la biblioteca, la sala de conferencias, etc., ¿no? A continuación he ido conociendo a gente que no conocía, como Leonor, que qué pequeña es la vida, su hermano me dio clase a mí en la Universidad de Oviedo, Derecho Civil. Qué pequeña es la vida que, charlando con Avelino antes de sentarnos en la mesa, vive en la Fresneda, donde yo vivía antes de dejar el reino asturleonés. Y en definitiva, pues gracias, y tengo que romper el protocolo de esta manera. Pero ya vuelvo a él y me reengancho con lo que os quería contar. Bueno, pues buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos, asturleoneses. Y digo muy buenas tardes porque realmente lo son, porque tengo hoy la fortuna y la dicha de encontrarme ante hermanos asturleoneses. Y esto puede parecer protocolo, pero no lo es. Todos los que estamos aquí hoy lo somos, asturleoneses. Unos, como yo y como muchos de vosotros, de nacimiento, origen, ascendencia, otros de vocación, pero todos sin excepción de profundo y arraigado sentimiento. Y es mucho mayor el orgullo de encontrarme con todos vosotros en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Casi omito esto que voy a decir porque ya Valentín, mi amigo Valentín, ya lo ha comentado, ¿no? Pero estos tiempos donde cualquiera sin historia, sin antepasados, trayectoria ni reino heredero, reclama para sí una identidad y un sentimiento. En estos momentos, amigos, en que España parece resquebrajarse en su integridad territorial, y nosotros, fundadores y padres de este maravilloso país, nos sentimos apenados por el devenir de algunos acontecimientos tan recientes. Cualquier padre o madre siente pesar por las travesuras de sus hijos, especialmente de los más díscolos, y nosotros no somos menos, porque somos padres de esta increíble nación llamada España, porque el reino de Asturias y León alumbró esta maravillosa realidad, o como dice el lema que todos conocemos, porque nosotros somos España y lo demás es tierra conquistada. Y disculpen este comentario, pero el título de esta charla contiene el vocablo sentimiento, y por eso, y no por otra cosa, no podía obviarlo en estos momentos.
Permitidme también, en todo caso, que comience, como es lógico, esto sí que es protocolo, pero además vocación, con los debidos agradecimientos. Gracias en primer lugar a todos los presentes. Gracias sinceras por aparcar vuestras obligaciones en la tarde de este viernes primaveral para asistir a este encuentro. Todos tendríamos hoy seguramente diversas alternativas de ocio, pero el sentimiento asturronés ha querido reunirnos hoy aquí en este bello escenario. Gracias también a los organizadores de este entrañable y emotivo acto, de la Casa de León y de la Casa del Centro Asturiano. Y gracias por invitarme sobre todo a participar de una manera activa en el mismo. Es para mí no solo un orgullo acompañaros, sino también es un honor poder dirigiros estas pocas líneas emborronadas que he escrito. Gracias, por supuesto, a nuestros galardonados, a María Amor Fombella, langreana, natural de Lada, experta en palinología. Yo sí que conozco esta palabra, pero reconozco que desde hace 2 semanas, antes tampoco la conocía. Fue becada por la Caja de Ahorros en Monte de Piedad de León para cursar el doctorado en el Instituto de Investigaciones Palinológicas de León. Y gracias también a José Avelino Gutiérrez, vecino de la Fresneda, catedrático de Arqueología en la Universidad de Oviedo y doctor en Historia por la Universidad de Valladolid. Especialista en Arqueología medieval y muy especialmente en la investigación de la cultura del Reino Asturronés. Y para terminar como capítulo de agradecimientos, y aunque sea a más de 500 kilómetros de distancia, gracias a mi madre. Todos debemos estar muy agradecidos a nuestras madres por ese maravilloso regalo que nos han dado, que es la vida. Pero es que además mi madre, por si fuera poco, gallega ella, me la dio en Asturias. Y ante eso no hay mayor. Así que, como dice el refrán, para todo lo demás, Mastercard, porque eso no tiene precio. Y hagamos un poquito de historia, aunque sea brevemente, porque es oportuno hacer alguna referencia histórica. Aquí abro un paréntesis, y siempre que hago una referencia histórica, mis hijos escapan por el pasillo porque saben que me enrollo como las persianas, pero me he conjurado a ser breve y lo seré. Pero creo que una pequeña referencia histórica nos va a aproximar a lo que es el sentimiento asturronés y lo que hoy nos ha reunido aquí. En el año 711, como todos sabemos, menos mis hijos, se inició la invasión musulmana de la península y su avance resultaba imparable y acelerado, sin encontrar apenas resistencia. ¿Imparable? Bueno, sí, lo fue, hasta que llegaron a las puertas del reino de Asturias y León, concretamente en los picos de Europa que tanto nos unen, querido presidente, donde allí el líder de las tropas hispano-visigodas inició la famosa batalla de Covadonga. Tras su victoria, don Pelayo fue proclamado rey de Asturias. Comenzaba en ese momento la larga vida de este reino, germen, insisto, de la actual España. Y se prolongó hasta el siglo XI, cuando se convirtió en reina de Castilla y León. Insisto en la conjunción «y», la pronuncié más fuerte, con énfasis, deliberadamente. Y es que me produce profundo malestar ver en algunas señalizaciones, especialmente viarias, en las carreteras, el vocablo Castilla-León con guión. Por eso insisto en la conjunción Castilla y León, por tratarse de 2 realidades diferentes y de 2 reinos distintos. La capital del reino fue inicialmente Cangas de Onís, trasladándose posteriormente a Oviedo, y desde esta sede se inició un impetuoso avance hacia Galicia, hacia León, hacia el sur. Eran los tiempos de Alfonso I, y poco después, con su sucesor, Alfonso II Casto, hubo un hecho que ha pasado muy inadvertido en la historia por parte de los historiadores, y es que se descubre el sepulcro del apóstol Santiago. Esto ocurre precisamente durante el reino de Asturias y León. Este acontecimiento, este hecho, supuso un impulso muy importante al cristianismo, consiguiendo importantes avances hacia el Duero, hasta que ya en época de Alfonso III se alcanza la frontera con Holanda. Este monarca establece ya la nueva capital, trasladando la corte desde Oviedo hasta una ciudad denominada Legio Gemina, rebautizada posteriormente con el nombre por el que hoy se la conoce, que no es otro que León. Y desde este momento pasa al reino a denominarse Reino Asturronés. La política de los reyes leoneses fue la de repoblar la zona entre los picos de Europa y el río Duero, zona que estaba muy despoblada. Para ello trajeron a población de las montañas del norte. La mezcla de esa gente astur y leonesa era ya un hecho en el siglo XI. Origen y germen, insisto, del sentimiento del que hoy hablamos y que nos ha congregado esta tarde aquí. Para defender este reino, el reino de Asturias y León, repito, la conjunción, de las escaramuzas musulmanas se fortificaron las plazas conquistadas a través de lo que se llamaban castellas, es decir, castillos. Por este motivo y no por otro, esta región llegaría a recibir su nombre de esta circunstancia. Castilla, no lo olvidemos,
nace como un condado dentro del Reino de León. Y a la muerte de Alfonso III los territorios fueron repartidos, Fruela hereda Asturias, Otoño Galicia, García León, que pasa a constituirse en un reino propio y prevalente sobre los otros dos. Me salto el resto de notas que tenía sobre historia porque creo que son suficientes y prometí seguir. Pero ¿qué es el asturleonés? Muchos historiadores hablan de neogoticismo para referirse a la pretensión del reino asturleonés de considerarse herederos de la monarquía visigoda y considerarse además legitimados para restaurarla a través de la Reconquista. Años más tarde sirvió para más cosas, sirvió también como un elemento central de construcciones ideológicas que justificaban el predominio social y político de la monarquía católica. Pero más allá de lo que digan los historiadores, lo cierto es que el sentimiento asturleonés es una realidad de convivencia y de entendimiento. Es la realidad de un mismo pueblo, por más que la geografía se empeñe en colocar una frontera en forma de cordillera, que no es más que eso, una frontera geográfica, solo física, pero rota, hecha añicos por un sentimiento común que va más allá de lo que digan los mapas políticos. Es por lo tanto un mismo pueblo, pero es además un sentido único, repartido entre las dos vertientes de las mismas montañas. Montañas que, no voy a insistir, puesto que ya lo ha dicho mi predecesor, no separan, sino que unen. Y heredamos incluso un lenguaje común. El reino asturleonés ha aportado un lenguaje particular, una lengua románica, resultado de la peculiar evolución experimentada por latín en estas tierras. Incluye diversas variedades conocidas como asturiano, leonés o mirandés. No confundamos, Miranda do Douro, Portugal, fijaros que vasto fue nuestro reino. La ocupación romana de Asturias llevó a la organización incluso de una administración que se articuló gracias a un convento jurídico con sede en Astúrica Augusta, la actual Astorga, ciudad que se convirtió en el principal centro de romanización de los Asturias. Y del año 1171, procedente de Sagún, es el primer documento que conocemos redactado completamente en romance asturleonés. Después de la incorporación del reino de León a la corona de Castilla en 1230, es cuando el asturleonés alcanza como lengua el mayor nivel de uso, tanto escrito como institucional. Y aunque desde finales del siglo XIII esta lengua fue progresivamente sustituida por el castellano, unido a otra serie de cuestiones como las demográficas, económicas, políticas, etc., favorecieron su proceso social. Pero a pesar de ello, a principios del siglo XX, esta lengua asturleonesa se hablaba todavía a las puertas de ciudades como Zamora o León. Como decía Méndez Pidal, y cito textualmente, el asturleonés tendría que contar con capítulo propio en los manuales sobre las lenguas ibéricas y no quedar reducido a un mero dialecto. No estamos, entonces, ni ante una forma de hablar mal el castellano, ni siquiera ante un estadio poco evolucionado de nuestra lengua común, sino ante una forma de hablar diferenciada, producto del devenir histórico de este reino de personalidad milenaria. Los leoneses suelen referirse a esta lengua con nombres locales como Senabrés, Pachuoco, Furniello, Paluezo, Cabrirés, vocablos que, por cierto, se asemejan mucho a los nombres que yo escuchaba en las aldeas de Asturias cuando era pequeño. Y lo cierto es que el habla de Bavia, Laciana y Palacios del Sil es exactamente la misma que se oye en concejos asturianos como Begaña, Narcea o Somiedo. Y el habla de Bordón y de los argüellos leoneses es la misma que se habla en Lena o en Ayer, por no decir que la de Valdeón y Sajambre es idéntica a la que se habla en el oriente asturiano en la zona llanesca. Todo ello evidencia una identidad lingüística a ambos lados de la cordillera que, tal y como indica Nicolás Bartolomé en sus diversas y prolíficas publicaciones que yo les recomiendo. Pero hemos venido a hablar de sentimiento, hemos hablado de historia, hemos hablado de lenguaje, y es que tener un pasado común no puede pasar desapercibido. Haber compartido, fijaros, reino, tierras, monarcas, tradición, historia, expresiones artísticas y hasta una lengua común, no puede quedar bajo ningún concepto relegado a un segundo plano, sino más aún reivindicar, ocupar el puesto que le merece, que es presidir su propia identidad, de la que tanto orgullo nos invade y a la par nos decora. Los largos periodos de convivencia no siempre se han traducido en la historia en fraternización e identidad, pero en el caso de Asturias y León sí ha sido así, y voy a poner incluso un ejemplo reciente. Yo era un chiquillo de pantalón corto. La verdad es que mi madre me ponía unos pantalones cortos horrorosos que yo odiaba, pero alguna vez llevé pantalón corto. Y tengo todavía muy presente la primera aventura constitucional de este país durante la transición política, de los años 70. Recuerdo como si fuera hoy el debate de la distribución geográfica y de la composición de las comunidades autónomas.
El de la autonomía asturleonesa fue un precioso sueño que a punto estuvo de convertirse en una realidad, en un hecho. Y tenemos aquí a un ministro que ya está sintiendo, con lo cual me siento especialmente confortado por ello. Lamentablemente este sueño se frustró y nos despertaron de él como si una pesadilla nocturna se tratara, como si hubiéramos visto una película de Freddy Krueger y nos hubiera despertado la pesadilla. Y digo que era un sueño porque León es tierra de Astur. Y lo es también el Bierzo, por mucho que le pese a los gallegos. León es asturleonés, pero es que Asturias es asturleonesa, por más que a veces se nos olvide. Cuando Asturias decidió ir en aquellos años sola, se equivocó. Perdió profundidad geopolítica, perdió peso, perdió presencia. Debería haber ido de la mano de nuestros hermanos del sur. Pero León sin Asturias también perdió. Se quedó en tierra extraña, no digo hostil, pero sí digo extraña, sin la querencia castellana y con el desinterés zamorano y salmantino. Perdió perspectiva. Y el empeño de meterla en Castilla no funcionó en clave sociológica. Ahí nació el proyecto León Solo, años más tarde, que también tengo muchísimos recuerdos. Algo que seguramente no hubiera ocurrido si el aliado de León hubieran sido sus vecinos del norte. Yo, amigos, visualizo a León y Asturias como una identidad inquebrantable por su origen, por su historia, por su tradición y bajo el símbolo de las luchas mineras. Y es que, perdonadme que insista, aun a riesgo de ser plomizo, de ser pesado, las montañas nos unen mucho más de lo que nos separan. No conozco absolutamente a ningún leonés que no mire con afecto y simpatía a los asturianos, pero es que digo exactamente lo mismo a la inversa. La autonomía asturleonesa hubiera sido, además de histórica, veraz y para nada artificial. Compartimos tantas cosas. La Iglesia mantiene unidas a día de hoy Asturias y León en la misma archidiócesis. Y como decían nuestros padres, doctores tienen la Sagrada Iglesia. Este sueño no se cumplió, es cierto. Ojalá no nos hubieran despertado de él. Pero curiosamente fue un leonés que nos frustró. Me refiero a Rodolfo Martín Villa, ministro entonces de la extinta UCD. Sin embargo, en aquel momento se estudió con máximo detalle y a punto estuvo de ser una realidad. ¿Y por qué? Porque se trata de una unión que siempre fue vista con buenos ojos por los unos y por los otros. La colocaron a León en la autonomía castellana, algo que ahora tiene cada día más contestación entre los propios leoneses. Sin embargo, el sueño, amigos, en mi opinión, y aunque aletargado, sigue vivo. Hace unos años, hace unos 11 o 12 años, un documento de Izquierda Unida con unas propuestas para modificar la Constitución española se encargó de respetarlo, con una serie de propuestas de distribución geográfica que contemplaban de nuevo el reino de Asturias y León. Y a este respecto, cuando esta propuesta fue real, el diputado de Unión del Pueblo Leonés, Luis Herrero Rubinat, comentaba, y cito literalmente: si ahora se convocara un referéndum para unirnos a Asturias, estoy seguro de que más del 70% de los leoneses votarían a favor. Estaría muy bien visto por los leoneses. Y esto ya no es literal, sino que lo añado yo y por los asturianos. En León siempre hubo una corriente de simpatía hacia Asturias. El propio Martín Villa lo reconocía recientemente en una entrevista, en el año 2013. En la misma reconocía que si no se avanzó más en esa corriente fue exclusivamente por razones partidistas y partidarias, por las preautonomías. Las preautonomías se constituyeron por los diputados y senadores de sus provincias, y si Asturias era única, la izquierda tenía mayoría, mientras que si iba con León, la mayoría sería de UCD. Y en aquel momento interesaba más la diversidad política. Voy a ir terminando. ¿Qué más se puede decir del sentimiento asturleonés? Cuando yo era niño, que lo fui, veía en verano cientos y cientos de coches con matrícula de León, cuando los coches se identificaban todavía por su provincia, en las costas asturianas, también en la capital, en mi querido Oviedo, pero muy especialmente en las costas asturianas. A su vez, nosotros, los asturianos, hablamos de Valencia de la O, refiriéndonos al municipio de Valencia de Don Juan, por la multitud de personas asturianas que iban, como decimos, y lo pongo entre comillas, a secar. Esto, claro está, era mucho antes y ocurría mucho antes del calentamiento de la tierra, de la globalización y de tantas otras modernidades. Llevo cerca de 20 años fuera de Asturias, amigos, por razones profesionales. Pero, sin embargo, es el día de hoy que cuando voy hacia el norte por la 6, dejo atrás Benavente y pocos kilómetros más allá veo ese letrero verde que pone Provincia de León, yo me siento en casa. Quizá no en mi apartamento,
pero sí al menos entrando en mi comunidad de vecinos. Y hace solo 2 fines de semana me encontraba en Granada con mi mujer, asturiana, como no puede ser de otra manera, asturleonesa, perdón, como no puede ser de otra manera. Me encontré en Granada con ella presentando mi última novela. La noche del sábado estábamos cenando en el mirador de Aixa, un precioso lugar cercano a San Nicolás. Durante varios minutos permanecimos en un mutismo y un profundo silencio, visionando con asombro el perfil de una alhambra iluminada que se erguía firme, elegante y estilosamente perfilada frente a la terraza de aquella cálida noche nazarín. Mi mujer rompió el silencio un minuto después y me preguntó: Alberto, disfrutando de esta impresionante vista. Negué con la cabeza. Poco después dije: no. Solo estaba pensando el lugar donde la historia nos ha situado. Solo los asturleoneses de las montañas fueron capaces de revertir la inercia de los acontecimientos y de derrotar aquel vasto imperio. ¡Qué grandes somos!, exclamé. Si volviera a vivir 20 vidas, solo le pido a Dios que me dejara nacer de nuevo allí cada una de esas 20. Y si debemos reconquistar de nuevo España, aquí estamos. Que no lo dude nadie. Desde el reino que fundamos, del que tan orgullosos nos sentimos y con el que nos sentimos profundamente identificados. Y no desde un vino contado. Reproduzco ahora una frase de Melendi con la que tanto me siento también reflejado y que hago mía esta noche con permiso de todos vosotros y del propio Dios. Y es que cuanto más lejos estoy, más asturleonés me siento. Muchas gracias por esta noche mágica, asturleoneses, amigos de sentimiento y amigos de tradición. Vamos a proceder a la entrega de las madreñas. ¿Hay alguna pregunta sobre...? Oye, esto es un debate abierto, ¿eh? No pasa nada, ¿no? Aquí no hay preguntas. No hay preguntas. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer entrega de las madreñas y luego ya... ¿A qué hora tenemos ¿A qué hora es? 9:30. ¿Tenemos tiempo para un vino, entonces? ¿No? ¿Tenemos vino? ¿Camino? No tenemos vino. Entonces, tenemos tiempo para el debate. Entonces, ¿alguna pregunta? Es que nada por seguir. Estamos por Novo, totalmente. Gracias. Pues vamos a proceder a la entrega de las madreñas y luego ya nos vamos hacia el centro asturiano. Como sabéis, está a 300 metros de aquí. O sea que gracias a todos y buena cena y buen debate. No se muevan, que me gustaría estar entre ustedes, si puede ser. Sí, porque yo soy leonesa también, a veces entre vosotros dos, entre Asturias y León. Sí. La montaña. Secarse, es verdad, en León yo de niña los cruzaba. Ya vienen los asturianos a secarse. Y los patates y los sábanes. ¿Dónde están, señora, los sábanes? Hay que prepararlos. Como tengo un móvil tan lleno de cosas que
sabía todo.